Bueno, lo primero que voy a empezar diciendo es que si el recuerdo de la muerte de Colón en Valladolid plantea todavía muchas incógnitas en cuanto al lugar en que se produjo y las exactas circunstancias en que se produjo, las honras fúnebres que le hicieron, etcétera, por el contrario, su presencia se hace muy real a través del monumento que existe en la ciudad. Es una escultura o un conjunto escultórico de gran dignidad, situado además en una zona muy destacada de la ciudad, sobre todo con vistas a la gente que llega a nuestra ciudad, que es una dignísima tarjeta de presentación de la ciudad. Cuando fue colocado allí en 1905, hacía muy poco tiempo que se había inaugurado la estación en 1891 y el ferrocarril era la vía de entrada habitual o más importante. Después ha habido unos años en los que el coche se ha impuesto totalmente y nadie se montaba en tren, y ahora, desde que existe el AVE desde el año 2007, pues vuelve a ser el monumento que acoge a la gente que llega a Valladolid. Sobre el monumento a Colón, que como vamos a ver no es exactamente el monumento a Colón, sino el monumento al descubrimiento de América, es bastante lo que se ha escrito ya, y sobre todo para encuadrarlo un poco dentro de lo que era el momento en que se construye, existen algunos libros importantes del propio profesor Martín González, del que hemos hablado antes, que tiene un libro sobre el monumento conmemorativo en España, con el caso de Valladolid en especial, y luego el profesor Reyero, ya jubilado también de la Universidad de Madrid, que escribió un libro muy interesante sobre este mismo tema, la escultura conmemorativa en España, la edad de oro del monumento público, 1820-1914. Efectivamente, el monumento del que estamos hablando hay que encuadrarlo dentro de la corriente de escultura conmemorativa, que tuvo muchísima importancia durante el siglo XIX, durante buena parte del siglo XIX y también del siglo XX, pero especialmente en los principios del siglo XX y durante la segunda mitad del siglo XIX. Aunque heredera, os voy a leer un parrafito del libro de Carlos Reyero porque me parece que es interesante. Dice: aunque heredera en ocasiones hasta la mímesis de una tradición de varios siglos, la escultura destinada a recordar a la posteridad un hecho, un personaje o una idea en el marco de un monumento público ha llegado a ser uno de los objetos artísticos que más inequívocamente han contribuido y contribuyen a caracterizar el siglo XIX como época histórica. Incluso podría decirse que pocos monumentos urbanos tan aparentemente anacrónicos, desde lo que hoy es la actividad artística, y relativamente insignificantes, sobre todo si los comparamos con la arquitectura o con el urbanismo, han conservado tanta presencia visual hasta llegar a concentrar tantos valores metafóricos más allá de su tiempo y de su original concepción estética. Por ejemplo, basta recordar lo que es la escultura de la Estatua de la Libertad para Nueva York, ¿no? La Estatua de la Libertad iluminando al mundo, que realmente no es una escultura desde el punto de vista artístico importante, pero sí lo es como elemento. Entonces, vamos a ver que durante buena parte del siglo XIX, como digo, de muy variado tipo, porque los monumentos van desde un simple busto hasta la estatua entera, hasta aislada a veces sobre una columna o sobre un pedestal, hasta las composiciones de gran envergadura, de mayor complejidad, como puede ser este caso del monumento a Colón. ¿Existe diferencia entre los que se hacen en un momento o en otro? Pues no demasiada. Sí que es verdad que en principio los primeros pueden considerarse más barrocos y luego más románticos, mejor dicho, y luego se va yendo hacia un cierto realismo, pero de todas maneras los modelos clásicos o los antiguos van a perdurar casi siempre, sobre todo tratando de determinados temas. Pero bueno, el camino que siguen todos estos monumentos, si tenemos que hablar de un camino, es desde una aparatosidad romántica hacia un mayor realismo, hacia una naturalización, si podríamos decir.
¿Cuánta gente se dedicaba en España a hacer monumentos en el siglo XIX? Pues muchísima. Y entre todos ellos hay gente que nos puede sonar más o menos y otros que quizá os suenen menos, pero que son también importantes. Yo he traído aquí algunas imágenes y algunos ejemplos a modo de contextualización, repito. Benlliure es probablemente el nombre que más nos suena a todos. Benlliure, que es un nombre que se detiene mucho en el realismo, en la captación de los elementos realistas. Querol, que trabaja, que se mueve en la misma onda, etc. De Benlliure se podrían enseñar muchos, pero aquí tenéis dos, el de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, que está en la Plaza de la Villa de Madrid, y el otro del general Martínez Campos, que está en el Retiro, y que es muy monumental. El primero es ejemplo de una sola figura, el otro también de una figura pero a caballo, que ya tiene más desempeño y con un pedestal más adornado. Otros ejemplos que voy a pasar rápidamente, pues Agustín Querol. Muchos de estos artistas son valencianos o levantinos, muchos de ellos. Querol hizo un aparatosísimo monumento a los mártires de la religión y de la patria, que está en Zaragoza y que se empieza a hacer en 1899, me parece, pero no es realidad hasta el año 4. En realidad, todos estos monumentos, luego veremos sobre ello, se atienen a directrices dadas por la Academia de San Fernando. Hay unas normas, como luego veremos. El otro personaje muy notable en este sentido es Aniceto Marinas, que hace muchísimas cosas, entre otras cosas el Velázquez, que está delante del Museo del Prado, pero el más aparatoso quizá y muy acertado, pero muestra de estas composiciones más complejas, es el de Daoiz y Velarde, que está en Segovia, delante del ¿cómo se llama? No me salen dos palabras seguidas de nombres del Alcázar de Segovia. Alcázar. Los jardines de Alcázar. Y oye, ¿por qué no pasa esto? Es que hay que apretar más. Sí, y le traigo un poco por cosa sentimental, porque yo he vivido muchos años en Vitoria siendo joven, y este es el monumento a la batalla de Vitoria de otro escultor valenciano llamado Gabriel Borràs. Está en el centro de la Plaza de la Virgen Blanca, que es la plaza principal de Vitoria, y ahí encontré esta foto del día de su inauguración, que es muy curiosa. La plaza ahora no tiene jardines ya, porque ha pasado a ser una piedra todo, como en todas partes, que es lo que se lleva ahora. Bien, esto por personas que hacen monumentos en el siglo XIX. Monumentos a Colón. Se cae de su peso, es lógico que entre los temas preferidos del monumento conmemorativo esté la conmemoración de un hecho tan importante en la historia de España como el descubrimiento de América y su protagonista, Cristóbal Colón. La figura de Colón es utilizada como un incuestionable icono de unidad aceptado en los más diversos ámbitos socioculturales del país, es lo que dice Reyero. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los monumentos a Colón proliferaron en todos los territorios españoles, tanto en los territorios peninsulares como en América, como en las provincias americanas. Os pongo primero algún ejemplo de los que están en América. En casi todos los territorios españoles y también en Estados Unidos, algunos han sufrido la reciente y estúpida corriente revisionista, de manera que han sido o suprimidos o trasladados del lugar, etc. Que me parece, es un detalle de uno que me parece estupendo, está en una pequeña ciudad del estado de Rhode Island que se llama la ciudad de Johnston, pero en principio se hizo para la capital de ese estado, para Providence. Y estuvo allí hasta el año 2023, en que sufrió, hay unas fotos por ahí que está todo pintado de rojo y tal, y entonces lo llevaron a esta ciudad más pequeña donde parece ser que lo respetan
que lo respetan mal. Como veis, es el Colón con el dedo extendido, cosa que veremos en muchos. Y todos estos de los que estamos hablando hasta ahora y de los que y alguno más son monumentos a Colón, o sea, la figura principal del monumento es sin duda Colón. El más ambicioso, quizá el más aparatoso, es el que se hizo en Buenos Aires, es más tardío, pero ya del año 21, y estuvo situado en el centro de la ciudad, al lado de la Casa Rosada, pero luego también lo han desterrado, digamos, a un sitio más lejano. Es un monumento muy espectacular porque está todo hecho de mármol, es enteramente de mármol. En muchos de estos monumentos participan diversos autores, es decir, que no solamente es responsabilidad de uno, sino que participa un arquitecto, normalmente un escultor o varios escultores a veces. Y también es frecuente en estos americanos que no sean hechos por españoles, sino por italianos. En este caso en concreto, este monumento es de un tal Arnaldo Zocchi, escrito Zocchi, del cual prácticamente no sé ninguna otra cosa. Bueno, particularmente interesante o afectuoso para mí es el de Santo Domingo. Nunca he estado en Santo Domingo, pero me he quedado siempre con ganas de ir. Pero bueno, era de las primeras clases que yo explicaba del arte hispanoamericano, claro. La primera clase casi era Santo Domingo. Y por suerte el monumento a Colón de Santo Domingo, que es obra de un escultor llamado Ernesto Gilbert, se mantiene en el sitio para el que fue hecho. Lo que hay detrás es la catedral primada de América, la catedral de Santo Domingo. Y naturalmente La Habana, el caso de Colón y La Habana, al que vamos a volver luego clarísimamente, pero ahora podemos decir que La Habana tuvo en su momento no solo, bueno, y no sé si ahora se sigue llamando igual, el cementerio de La Habana se llamaba Colón. Colón tenía... Se llama, ¿no? Eso me parece. Bueno, pues si digo alguna barbaridad me lo dices. Bueno, en La Habana, aparte del cementerio llamado de Colón, lo que queda hoy en día es este monumento que está dentro del antiguo Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de La Habana, que es obra también de un escultor italiano llamado Guicciari. Pero aparte de lo que luego vamos a decir, también hubo en 1871 otro proyecto de hacer un monumento en La Habana, del que yo no sabía nada hasta que, bueno, lo he leído. Hay un escrito del año 1871 en que el obispo de La Habana, Fray Jacinto María, dice, al hablar de la primera piedra, se había colocado entonces la primera piedra del cementerio de La Habana y las autoridades habían decidido que llevase el nombre de Colón. Y dice el obispo: nos aprobamos el pensamiento y queremos y mandamos que el dicho establecimiento religioso lleve el nombre y se llame Cementerio de Cristóbal Colón. Y como los restos de este ilustre descubridor del Nuevo Mundo, no menos heroico en su empresa que piadoso en sus obras, según nos lo ha permitido la tradición verdadera, se encuentran depositados en nuestra Santa Iglesia Catedral, al pie del muro lateral del presbiterio, del lado del Evangelio, y creemos conveniente que sean trasladados al local que llevará su nombre, erigiéndole ante el monumento más bello de cuantos se han levantado hasta hoy en día en la memoria de este héroe, tal. Entonces, deseamos que en su construcción se conserva en todas partes el gusto que la religión inspira. Tendríamos una verdadera satisfacción en que en el zócalo de la estatua de Cristóbal Colón figurasen 4 grandes cuadros de mármol estatuario que representasen en bajorrelieve primero la salida de Colón de la Rábida, recibiendo la bendición del guardián del convento de San Francisco. Segundo, la entrada de las carabelas en el puerto de La Habana, mientras el gran almirante oía la primera misa que se dijo en esta ciudad bajo la gran ceiba, que se conservó hace 50 años en el paraje donde está el templete de la Plaza de Armas. Tercero, la presentación de Colón a los reyes católicos, llevándose presentes del Nuevo Mundo, etc. Y cuarto, la descripción de la conducción de sus restos al monumento, llevando el sarcófago, etc. Bueno, esto es una curiosidad porque realmente nada de esto se hizo y hoy en día lo que existe en La Habana en cuanto a monumento es esto.
¿Y qué pasa en España? ¿Cuántos monumentos a Colón se hacen en España? Pues el primero de los que se hacen, curiosamente, es este, del que yo no tenía ni idea. Y cuando hablé de esto en la Casa Revilla, Jesús me dijo, hay otro anterior que no sabías nada. Esto está en un pueblo de la provincia de Segovia que se llama Valverdón, en una finca, Valcuevo, y aparentemente se construyó para conmemorar la estancia de Colón en el convento de San Esteban, en Salamanca. Y aquí tenían los frailes dominicos de Salamanca, tenían en esta finca de Valcuevo tenían una finca que se llamaba, o que estaba allí en este lugar, y se supone que Colón pudo estar allí con ellos. Total, que este monumento se erige en 1866 y luego, no sé si se puede llegar a leer la placa, quizá no. Es una foto que he pirateado, vamos, que he cogido de la red. Si alguna vez lo tuviera que citar, lo cito, pero no me lo sé de memoria. Nosotros hemos estado visitando, está hundido. Sí, pero lo restauraron hace poco, ¿no? No sé si lo habrán restaurado, porque cuando estuvimos estaba muy mal, como una especie de finca de vacas, y en el medio pues yo pero si habéis estado vosotros, entonces sí. Ya es que se ha vuelto a destrozar, porque lo restauraron en 1979, según tengo yo aquí apuntado. O sea que ya lo han dejado otra vez caer. Bueno, yo no había oído nunca hablar de este monumento, lo confieso. Es que allí pasó un invierno, como tenía hambre de peregrinos de San Esteban, y entonces los frailes tenían allí una especie de internado y pasó el invierno comiendo allí el bueno de Colón. Bueno, entonces, aparte de este monumento, en Madrid, en el año 1880, antes de este, el que veis aquí en esta es una cosa completamente fantasiosa, casi hiperbólica, ¿no? Una especie casi como para no poderse hacer, que hace un señor llamado Alberto de Palacio en el año 1893 con destino, pensando hacerlo en la exposición de Chicago, en la exposición universal de Chicago de ese año. Es una cosa completamente que parece... ¿Y se hizo? No, que va, es imposible. Luego, ya el monumento de Colón de Madrid, que todos conocemos, que estuvo precedido de este otro proyecto, un proyecto que a su vez parece inspirado en lo que hemos visto antes, o sea, en ese enorme globo, ya una cosa más útil o más posible, ¿no? Y no lo llegó a hacer, pero su propio autor, Arturo Mélida, es el que hace finalmente la arquitectura del que hoy existe, del que está situado a la derecha, que todos conocemos y que está, le cambian de sitio cada poco tiempo, pero bueno, está en la Plaza de Colón más o menos, ha estado en el medio, le cambiaron, le volvieron a... Ahora me parece que está delante de las Torres Kío otra vez, en un sitio horrible para mi gusto, porque... No, yo creo que es que estuvo en esa zona de la derecha, pero yo creo que ahora está otra vez en el medio, no me acuerdo, la verdad. Es una obra neogótica, completamente neogótica, con un pedestal diseñado por Mélida, y luego la escultura es de un señor llamado Jerónimo Suñol. Y luego el más aparatoso, quizá el más conocido de España, que es el de Barcelona. El de Barcelona se concibe dentro de la Exposición Universal de 1888. El de Madrid se pensó en 1886, pero cuando muere Alfonso XII, en ese mismo año, me parece, pues la cosa se para y es ya de principios del siglo XX. Y este de Barcelona es un monumento proyectado mucho antes, en 1855, pero que no fue realidad hasta la exposición de 1888. Y, en cierto modo, se parece al de aquí en algunas cosas del basamento. Es un monumento en el que intervinieron muchísimos escultores, porque es muy complicado. Y en el basamento hay diversas figuras históricas alusivas, como en este caso a la historia de Colón. Finalmente, en este repaso,
uno que hay en Salamanca, que es de Eduardo Barrón, un escultor también muy conocido, autor del monumento a Viriato de Zamora, pero que es también un colón suelto encima de un pedestal. Y el otro, el de Pontevedra, le pongo aquí porque es un monumento también con una historia un poco complicada. Su autor, el autor de este monumento, se llamaba Juan San Martín y Senra. Estando en Roma, escultor pensionado en Roma, recibió el encargo de hacer 3 monumentos a Colón y se colocaron en Madrid 2 de ellos, el otro en el Arsenal de Cartagena, y el primero, que parece ser que era del que él estaba más satisfecho, estaba en Madrid, pero luego un señor, un cacique de estos de la época, un tal Eugenio Montero Ríos, que era político y también jurista, un hombre muy valioso al parecer, pero al mismo tiempo muy cacique, que tenía una residencia, o vamos, una villa, posesiones en un sitio llamado Lourizán, en la provincia de Pontevedra, pues se llevó el monumento allí. Este había sido ministro y todo. Y este monumento estuvo ahí, en este lugar, en Lourizán, hasta que Pontevedra, capital, consiguió que se lo dieran, consiguió que se llevara a la capital, y está allí en el Parque de las Palmeras de Pontevedra. Este preámbulo para contextualizar lo que ahora vamos a hablar. En Valladolid, el monumento a Colón no fue el monumento a Colón, sino el monumento al descubrimiento de América, como diríamos. Pero antes de hacerse o de llegar a la ciudad este monumento, sí que hubo deseos de hacer unos monumentos dedicados a Colón. Aparte de lo que se ha publicado sobre este monumento, que es bastante, mi compañera María Antonia Virgili en su tesis habló por primera vez de ello, después yo misma en lo del Campo Grande también hablé de él, pero luego el profesor Martín González también publicó, y en las distintas historias de Valladolid se le ha dedicado atención. Últimamente en ese libro dedicado a todos los monumentos de la calle que han hecho José Luis Cano y otras personas. Bueno, yo lo que creo que no se puede prescindir, si alguien tenéis verdadero interés en profundizar más en ello, es lo que escribió Agapito y Revilla, Juan Agapito y Revilla, el arquitecto de la ciudad y sobre todo investigador de arte y de la historia de la ciudad, una persona verdaderamente preclara, a la que yo siempre evoco, que publicó un librito, vamos, o un folleto, se podría decir, que se llama Memoria leída en el acto de inauguración del monumento conmemorativo del descubrimiento de América. Esto está publicado junto con otros escritos de Agapito en un libro que Jesús prologó hace unos años, Jesús Urrea, que se llama... Espérate, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Monumentos. El libro sobre escritos de Agapito se llama, bueno, ya os lo diré si me acuerdo. Y en 1864, mucho antes de que llegara este monumento, se había pensado en Valladolid hacer un monumento a Colón. Se abrió una suscripción, entonces las cosas... Se abrían suscripciones en el periódico por todo, en lugar del... ¿Cómo se llama esto que ahora que pides por internet que la gente te da dinero? Eso, en lugar del crowdfunding, pues eran las... Y es curioso, porque allí además ponían todos los nombres con todo lo que había dado cada uno para lo que fuera. Sí. Fulanita €1, una peseta, fulanito 0,50, el otro... Sí, bueno... Es una cosa un poco descarada, ¿no? Lo que daban a cada iglesia de mi pueblo, fulano, es que era la única manera que dieran, si no, no daban. Sí, claro. Bueno, el caso es que esa suscripción no llegó a más. No, eso. Y claro, esa al acercarse el centenario del descubrimiento, en 1890-91, lo mismo que en las demás ciudades de España, cuando se vuelve a plantear otra vez.
Se crea entonces una comisión ejecutiva de la prensa de Valladolid y se presentan distintos proyectos. Hubo 3 proyectos que se presentaron entonces. Uno de ellos, el de Carretero, el escultor Aurelio Rodríguez Vicente Carretero, que es su nombre completo, que es el escultor del que es el monumento a Zorrilla, de la plaza de Zorrilla, y el monumento al conde Ansúrez, de la plaza Mayor, y también el busto de Miguel Íscar que hay en el Campo Grande, etc. Es decir, que Aurelio Rodríguez Vicente Carretero, o Carretero, como se le llama habitualmente, era entonces el más conocido, el de los escultores vallisoletanos. Este señor presentó un proyecto que hacía alusión a la muerte de Colón, lo cual tiene todo el sentido, porque claro, la mayor vinculación de Valladolid con Colón es precisamente la muerte. Entonces, esto se llamaba Agonía, y es una cara así un poco tremenda, ¿no? Agónica, nada más que un busto. Hay una foto malísima por ahí publicada en el Espasa, en La Voz Agonía del Espasa está publicada. Y se me olvida siempre hacer una foto. ¿Has mirado todo? No, siempre lo sabía. Después se presenta otro segundo proyecto que curiosamente presenta el que luego hará nuestro actual monumento, un escultor sevillano llamado Antonio Susillo. Y Susillo presentó un proyecto del que no conozco ninguna foto, que también hace alusión a la muerte, pero de una manera más alegórica. No puso ninguna cara doliente, sino que puso una nave con el palo mayor roto, coronando un monumento. Y después algunos otros elementos en el pedestal. El tercer proyecto fue de un escultor y decorador llamado Darío Chicote, que llegó a hacer un modelo en yeso, y en el modelo en yeso en una plataforma estaba el busto de Colón, a quien un genio indicaba el derrotero para descubrir América. Estos eran los proyectos que nunca llegaron a ser realidad. Entonces, una Real Orden de febrero de 1891 había convocado a escala nacional un concurso público entre todos los artistas españoles para hacer un monumento con destino a La Habana. Han pasado justo 20 años de aquel otro que he leído antes, que en 1871 se pretendía hacer. El monumento a Colón se iba a colocar en el Parque Central de la ciudad de La Habana, y al mismo tiempo también se iba a hacer la obra funeraria de la que antes hemos hablado. Estas son unas fotos para contextualizarnos. Esto es lo que está ahora. Se pensaba también para La Habana, igual que el monumento nuestro se pensaba para La Habana, para presentar al Colón en vida, digamos. Pues esto era la muerte de Colón, a lo que antes hablaba el obispo este. Bien, hoy está, como es sabido, en la Catedral de Sevilla, ¿no? La tumba de Colón de la Catedral de Sevilla. Ese mundo de donde el enterramiento proceloso, yo no tengo autoridad para meterme, tú sabrás más de... Sí que parece que hay parte de Colón en Sevilla, ¿no? Unos 720 grados. Vale, bueno. Pues con eso nos quedamos. El catedrático de medicina que lo estudió de Granada, ese famoso, sí. El de las barbas. Bueno, el proyecto del monumento a Colón, no sino el supuesto monumento que se iba a hacer, fracasa lógicamente con motivo de la independencia de Cuba, porque se declara la guerra. Yo no voy a hablar aquí de todo esto, que todos sabéis más que yo, y con el desastre del 98, pues todo esto fracasa. Los proyectos que se habían presentado para este monumento que iba a hacerse y que luego no llega, es precisamente el nuestro, ¿no? El monumento nuestro. Pero el proyecto inicial difiere, en cierto modo. Bueno, Valladolid en ese momento, he traído para contextualizar un poco también lo que era Valladolid en ese momento, en la zona donde va a estar el monumento a Colón, ¿no? El Campo Grande se ha hecho entre 1877 y 1880. Sí,
Esta es mi casa, la primera. Eso te iba a decir, esta es la casa Mantilla. Sí. Y luego esta foto tiene que ser muy de, pues de eso, la casa mía se acaba el año 93, en 1893, y la siguiente no estaba todavía hecha. Estaba hecha ya la de Resines, que es más o menos de la misma época, unos meses después de la mía, pero la de la esquina no. Todo el trozo de lo que es mi casa actual y este solar de aquí, sí, todo eso era el Hospital de la Resurrección. Sí. La parte esa que está sin construir... Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Sí, donde ahora está el número 3. Sí, esa parte todavía no se había construido, pero era solar como la casa mía de lo que había sido el Hospital de la Resurrección. Y la calle también. La casa, mi familia donó al ayuntamiento la calle que se llama Mantilla, la donó para abrir la calle, pero claro, con mucho vista para que la casa tuviera fachada por ahí, porque si no, se quedaba sin más fachada aquí adelante. La casa... Son cosas de las que no debería de hablar porque es mi familia, pero es que... Oye, pero es historia pura. Me fastidia un poco porque siempre cuando hablan de la casa Mantilla solo hablan de un señor, como si la casa solo la hubiera hecho un señor. Este señor, que era hermano de mi bisabuela, es que fíjate tú que se me acaba de olvidar el nombre que tenía el pobre hombre. Fidel Fernández Recio Mantilla. Bueno, Fidel Fernández Recio Mantilla... Su hermana Ana Fernández Recio Mantilla, que era mi bisabuela, ya viuda, él también era viudo entonces, y otra señora que se llamaba Engracia Saracíbar, que era la hermana del arquitecto, porque el arquitecto es don Julio Saracíbar. Los dos hermanos y esta otra señora que era prima, viuda de un primo, entre los tres hicieron la casa. Pero como eran un viudo y dos viudas, las dos viudas nunca salen a relucir en nada. Claro. No se los menciona para nada. Bueno, tras este inciso, quiero decir que esto era el Campo Grande, el sitio donde iba a estar la estatua de Colón, pero unos cuantos años antes de estar. Y ahora quiero hablaros un poco, porque me parece bastante interesante, del autor de la escultura. El autor de la escultura, de las esculturas, el autor del monumento al descubrimiento de América, era un sevillano llamado Antonio Susilio, un escultor que, según Reyero, exploró destrezas ilusionistas en la medida que recibió encargos importantes dentro de la escultura monumental. Era sevillano de nacimiento y su obra y su vida se inscribe dentro del más puro romanticismo, por lo que os voy a contar. Hijo de un comerciante sevillano, un comerciante aceitunero de Sevilla, se hizo, sin embargo, muy pronto, estudió la carrera de Bellas Artes, estuvo en París y luego también pensionado en Roma. Fue una persona a la que ayudaron muchas autoridades importantes porque era un escultor muy, muy bueno. E incluso se habla de un príncipe ruso que también le protegió y tal. Pero este hombre debía ser un hipocondríaco de toda su vida y un hombre depresivo, y se suicidó. Bueno, se había casado primero con una mujer muy joven y la mujer falleció a los 22 años. Antes se les había muerto el único hijo que había tenido el matrimonio, con lo cual ya venía el hombre un poco desgraciado. Después se casó por segunda vez con una mujer de bastante distinguida familia, y a los 39 años, el 22 de diciembre de 1896, se disparó un tiro en la barbilla en un apeadero del tren de Sevilla. Iba en un tren y al norte de Sevilla, en un apeadero que se llamaba El Empalme, se bajó del tren y se pegó un tiro. La gente desde el tren le vio pegarse el tiro. Y cuando vino el juez, claro, a levantar el cadáver, encontraron dos papeles que llevaba en su bolsillo, una carta que iba dirigida, una tarjeta dirigida al propio juez que decía: me mato yo, mi única heredera es mi mujer. Y en la otra, dirigida a ella, le decía: perdóname, María de mi alma, me mato porque me he convencido de que mi carrera es insuficiente para ganarse la vida. Adiós mi vida, Antonio. Era mentira, porque estaba en pleno auge y, entre otras cosas, le habían pagado ya muchísimo dinero del monumento que no había llegado a La Habana, pero a él le habían pagado.
estábamos en 1896, o sea que todavía estaba la cosa eso. Lo cierto es que él estaba en la plenitud de su carrera, entonces se especuló, se decía que sí, le habían venido viendo que cambiaba el carácter, que era un hombre extraño, se le había muerto también hacía poco la madre, por lo visto estaba muy enmadrado, etc. De Susillo os enseño alguna otra cosa. Bueno, este es él en su estudio y la placa que recuerda en la casa donde vivió, en la Alameda de Hércules de Sevilla. Y entre las muchísimas cosas que hizo, claro, si me diréis, todos se parecen unos a otros. Es verdad que muchos se parecen unos a otros. Hay que matizar mucho para encontrar rasgos de las características o no. Bueno, entre las cosas más importantes que hizo, el monumento a Daoíz, que Reyero considera una de sus mejores obras, un Velázquez, que los dos están en Sevilla, y también en Sevilla una serie de esculturas de sevillanos ilustres, que son 12 estatuas de cemento que coronan el Palacio de San Telmo, ¿no? Donde está ahora la sede de la comunidad, no, la comunidad está en el otro, en el Hospital de la Sangre. Esto es la presidencia, digamos, de la comunidad. Sí. Bueno, pues ahí representa a distintos personajes, como veis, recortándose contra el cielo, sí. Montañés, Velázquez otra vez, Lope de Rueda, Benito Arias Montano, que le viste con ese curioso sobre todo. Y por dos veces hace también la figura de don Miguel de Mañara, aquel que supuestamente inspira a Zorrilla, ¿no? Y la segunda de ellas está en el Hospital de la Caridad. La de la izquierda forma parte del mismo conjunto de San Telmo y la otra está en el Hospital de la Caridad. Y finalmente este Cristo de la Misericordia, que lo llaman el Cristo de las Mieles, que está puesto sobre su tumba en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Le llamaban el de las Mieles porque este crucifijo en un momento dado empezó a manar miel por la boca, y es porque unas abejas estaban metidas en la... Pusieron un panal y con el calor segregaba miel. Sí. ¿No? Curiosamente. Entonces volvemos a Susillo y a su proyecto para el monumento. En el pliego para las condiciones del monumento a Colón, para La Habana, insisto, este monumento estaba pensado para Colón y era el monumento al descubrimiento de América. Dice el pliego de condiciones que pone la Real Academia de San Fernando, dice: son objeto de este pliego las obras de modelado, fundición, talla y cuanto exija el monumento al descubrimiento de América, que ha de construirse en el Parque Central de La Habana con arreglo al modelo premiado, etc. Se habían presentado otros modelos de otros escultores, pero finalmente se elige el modelo de él. Primero había presentado el modelo que veis a la izquierda, que, si os dais cuenta, es distinto en el remate, completamente distinto al actual, porque no estaba rematado por la escultura de Cristóbal Colón, sino por la escultura de un indio. Bueno, cuando la obra finalmente se aprueba para hacerla, se describe de esta manera. Dice: primero, en una gradería sobre la cual se alza el basamento. Bueno, vamos a verlo, porque es bobada, no. Primero, de una gradería sobre la cual se alza el basamento, en cuyos netos van 4 relieves representando Cristóbal Colón exponiendo su proyecto a los padres de la Rábida. Algunos hablaban de que si no era en la Rábida, sino que era a la Junta de Salamanca. Bueno, ese es uno de los relieves. Luego, la salida del puerto de Palos, el segundo, la llegada al continente americano, el tercero, la recepción que hicieron en Barcelona los Reyes Católicos a su vuelta en el año 93. Flanqueando los ángulos del basamento, 4 cuerpos salientes sustentan las figuras simbólicas del estudio, luego las vamos a ver: un hombre maduro que se acaricia la barba, la náutica, una matrona con un niño, el valor, un joven desnudo, y la historia, que es un joven con un libro en la mano izquierda.
Forma el segundo cuerpo una pirámide truncada que sustenta una esfera rodeada por una faja elíptica de forma de bronce, donde se lee el lema non plus ultra, cuya partícula negativa, el non, arranca de un zarpazo el león español colocado en la izquierda del monumento, visto desde el frente del mismo. En la parte derecha, y compensando la distribución de masa, el águila de San Juan sostiene en sus garras el escudo de España, 2 medallas con los retratos de Isabel y Fernando, y ayudados con ramos de laurel y palmas, cubren la unión del globo con el cuerpo que lo sustenta. Sobre el globo, un grupo de la Fe y Cristóbal Colón en una barca coronan el monumento. El graderío, el basamento, cuerpos salientes que sustentan las figuras alegóricas, la pirámide truncada y el globo serán de granito gris de España o de los Estados Unidos, de calidad superior. Como pensaban llevarlo a Cuba, pensaban que era más fácil llevar la piedra desde Estados Unidos. Los relieves, las 4 estatuas alegóricas, el león, el águila, las medallas, la faja elíptica y el grupo que corona el monumento serán de bronce. Las estatuas las tenía que hacer el escultor en su taller sevillano, y la fundición de los bronces se encargaron a una casa de fundición francesa de París, los hermanos Thibaut Frère, se llamaba Thibaut Frère, que dieron las mejores condiciones, porque era muy difícil hacerlo en el plazo que tenían, y todo costaba 100.000 pesos, es lo que se... Eso. Cuando le conceden la realización del monumento, le avisan, sin embargo, de que no parece muy lógico que se corone el monumento con un indio, sino que lo más lógico es que lo corone la estatua de Colón, lo cual no deja de tener razón, porque el indio todavía no había llegado. Quiero decir, no va a estar el indio en la barca que llega con la Fe, ¿no? Pero bueno, el caso es que él lo modifica. Y ahora viene el diseño, claro, el diseño se conservaba aquí, se manda aquí. Cuando el monumento no puede ir a La Habana, por lo que antes hemos dicho, por la independencia, los bronces estaban todavía en París. Y las piedras se habían llevado a Galicia, a un puerto de Lugo. Y estaban allí. Entonces empieza la tremenda historia de llevarlo a España, a Valladolid. Desde el punto de vista de la gente, no hubo problema, es decir, Valladolid se implicó desde muy pronto, y lo que otras veces, el interés que otras veces no había puesto, en este caso lo pone. Cuando se sabe que el monumento se tiene que quedar en España, varias ciudades, entre ellas Madrid y Sevilla, lo piden. Claro, entonces una comisión creada en Valladolid escribe en 1901 a la reina, a la reina regente, que era todavía María Cristina, ¿no? Todavía el niño era muy pequeño, Alfonso XIII era muy pequeño, y se dirigen a ella diciendo que todos los pueblos españoles que tienen algún enlace histórico con el inmortal descubridor del mundo americano han podido glorificar monumentalmente la memoria perdurable de aquel genovés ilustre. Solo Valladolid, en cuya tierra acabó sus días, no ha logrado atestiguar todavía a través de los tiempos su admiración al afortunado navegante, alzándole un monumento que a la vez serviría para dejar escrita en bronce y piedra una de las páginas más interesantes de nuestra gloriosa historia. Bueno, luego siguen diciendo que Madrid ya tiene uno, como es lógico, y bueno, pues que no. Entonces, aquí ayudaron mucho gentes importantes de Valladolid, que entonces no suenan solo a calle, Germán Gamazo y José Muro, pero que entonces eran alguien en la política, ¿no?, de la época, y en el dinero también de la época. Así que se concedió a Valladolid. La reina no lo dudó y lo concedió inmediatamente el 26 de febrero de 1901. Entonces Valladolid, estoy ya muy larga, ¿verdad? Sí, termina cuando puedas. Sí, bueno, voy a pasar con... Es que es que esto es muy interesante. Es que la historia de hacerlo es maravillosa. Os voy a leer alguna cosa de las dificultades que hubo para leerlo. Bueno, el caso es que Agapito Revilla tuvo que ir a buscar las piedras a Galicia. Los bronces llegaron de allí, pero
la lentitud de hacer las cosas pues dio lugar a que fuera verdaderamente tremendo y que estuviera durante mucho tiempo. Fijaros esta foto que es buenísima, está montado ya en buena parte el monumento, pero la gente allí subida. Fíjate. Es curioso porque se ve el canon, viendo a la gente subida se ve el tamaño. Agapito Revilla lo pasó muy mal porque no tenía un buen diseño de cómo tenía que ser el pedestal y entonces, en fin, hubo una serie de dificultades. No me resisto a leeros porque esto es genial. Se ponía el fútbol ahí para sacarte la foto del monumento. Lo que se escribía en el norte de Castilla, por ejemplo, hay dos cosas. En el norte de Castilla, en 1904, la primera piedra del monumento se pone en 1903. Viene el rey Alfonso XIII, recién tenía la mayoría de edad, recién adquirido plenamente el trono, y viene y pone la primera piedra. Pero la cosa se demora y dice, os leo esto. Ya sobre el pedestal del monumento que a Colón en el campo se levanta, ha tomado su asiento una matrona de arrogante planta, se refiere al desnudo. La indicada figura parece que es América, no es América, y me admira ver que guarda tan poca compostura, parece mentira, pues la joven está tan vaporosa, con traje tan ligero, que aunque sea valiente y animosa, no sufrirá los fríos de febrero. Y luego otro escrito, en otro periódico que se llama La Libertad, dice, ante el monumento a Colón. Cruzaba el campo en rápida carrera y ante unas pobres vallas de madera cesé en mi marcha y me torné sombrío. Vi abandonado y triste un monumento que ostenta nuestras glorias esculpidas y en él 4 esculturas aburridas sentadas sobre el frío basamento. Hace meses que yacen esperando de su erección el inmortal festejo y parece que alienta al bronce viejo para decir sus bocas, ¿hasta cuándo? Aquella hora grandiosa cuyo olvido con desconsuelo nuestra vista abarca, cuyos trabajos inició un monarca y un pueblo contemplaba conmovido, pensábamos no ha mucho, ilusión vana, que en estas ferias terminada fuera y cada huésped con orgullo viera la gratitud de la ciudad pinciana. Entonces oye una voz que dice... Era el propio Colón el que me hablaba y con acento de dolor profundo su condolida voz llegó a decirme van a tardar más tiempo en descubrirme que yo he tardado en descubrir un mundo. Bueno, hay otras muchas cosas. Entonces Agapito cuenta perfectamente, mientras pasaba esto, las esculturas de remate estaban guardadas en los premostratenses, en el convento de los premostratenses, bueno, en el desamortizado convento de los premostratenses que estaba donde ahora está la Normal, en la Plaza de España. Los premostratenses estaban en la Plaza de España y calle Teresa Gil, todo lo que es el García Quintana actual, sí. Eso era los... Y allí almacenaban, ¿ves? Y en esta foto se ve muy bien también el tamaño de las cosas. Bueno, los tamaños se saben perfectamente, porque Agapito lo publicó todo. La altura total del monumento es, espérate, 16 y pico, me parece, 16 metros y pico, 16,40. El globo, bueno, a mí lo que me parece de este monumento, lo que menos me gusta es precisamente la barca, que me parece un poco pequeña para todo el conjunto. Bueno, el monumento se inauguró finalmente el 14 de septiembre de 1905 con gran alaraca. Esta es la fecha de eso. Y después, durante su vida, pues experimentó una transformación a su alrededor. Al principio tenía una simple empalizada de vallas de madera. En esta foto se ve a la izquierda lo que era la fábrica del gas, que a lo mejor alguno, no sé, sí, todos muy jóvenes, no sé si os acordáis. Y luego, bueno, en esta otra se ven las lauras detrás y el fielato que había al lado de la estación, la cosa de consumos. Después le hicieron una muy bella reja que hizo Baeza, Emilio Baeza, el autor del edificio del casino, el arquitecto que entonces era arquitecto municipal, diseñó esa verja. Entonces se cambia la perspectiva del paseo central del Campo Grande. El templete, sí, ese templete se le cargaron en 1939.
En casi todas las ciudades de España sigue habiendo templete, pero aquí no, porque aquí tener una cosa y no tirarla es tremendo. Qué manía, ¿verdad? Sí, qué manía. Ese templete le hacen en 1880, cuando se hace el Campo Grande, y era importantísimo, porque este paseo, que ahora lo llaman la acera de Recoletos, donde está la cosa de la oficina esa, pero no es la acera de Recoletos, es el paseo del Campo Grande, el paseo central del Campo Grande. El Campo Grande tiene 3 paseos paralelos, uno en medio, que es este, donde ahora por lo menos no hay coches aparcados como hubo en alguna época, pero es el paseo central del Campo Grande, que sirve muy bien para lo que sirve ahora, la feria del libro, la otra cosa y tal, pero no es la acera de Recoletos. La acera de Recoletos es la acera de Recoletos, o sea, la calzada y la acera, claro. Estaba el convento, las Recoletas. De los Recoletos, los agustinos Recoletos, estaban ahí. En lo que es hoy el número 9, en la esquina de la calle del Perú, ahí estaba el convento de Agustino Recoletos. Y toda la acera casi eran conventos. Que se llamó siempre Recoletos, aunque se llamaba Generalísimo Franco, ¿te acuerdas? Bueno, Generalísimo Franco lo pusieron a partir del movimiento nacional. Nosotros íbamos a comer allí donde cuando nosotros vivíamos en Vitoria, y escribíamos a la familia, poníamos Avenida General Franco, ese era el nombre oficial. Primero se llamó también otras cosas, en el 19 se llamó a toda la zona Campo de Marte, en la zona del Campo Grande, pero vamos, el nombre viene de los agustinos recoletos que se instalaron allí a principios del siglo XVII, en 1606 o 7. Luego, si os acordáis, estuvo rodeado de unos jardines que a mí me gustaban mucho, que después desaparecieron. Después estuvo un tiempo rodeado por la circulación, el monumento rodeado por coches. Los 600. Sí. Entonces estaba solo, no había más que circulación alrededor. Y luego, por suerte, pues se han vuelto a hacer algunos estos. Esta es la actual. Sí. Esto es lo de ahora, sí. Un poco para que crezca, es que necesita un metro más alto. De todas maneras, Agapito siempre dijo que este pedestal era corto, que necesitaba más realce el monumento. Yo creo que lo que pasa que no se atrevía muy bien a cambiar un poco la disposición. Él habla de que el escultor es buenísimo, pero que se ve que no es arquitecto y que no ha sabido calcular perfectamente. Bueno, y ahora un repaso a esto que lo conocéis de sobra, no vamos a decir nada nuevo, pero los relieves que hay, por ejemplo, en el monumento de Barcelona son bastante parecidos en cuanto a temática de esto. Y también aquello que el obispo de La Habana quería era más o menos parecido. Este es el momento en que Colón presenta su proyecto a los frailes de la Rábida, que es que alguien ha dicho que es que ahí había gente vestida de laico, y que por eso a lo mejor eran en Salamanca, pero es que en un convento puede haber laicos tranquilamente que vayan ahí. Se puede equivocar entre Salamanca y la Rábida. Esta es la salida del puerto de Palos. Son excelentes los relieves. Yo los he visto en directo el otro día que estaba esperando. Son excelentes. Esta es la llegada allí, que es quizá el más el menos conseguido, no sé. Pero los 2 primeros son estupendos. Y este es el último, la llegada de la recepción en Barcelona, cuando viene Colón ya con sus inditos allí. Y luego las figuras, que son también estupendas. El estudio, que es el señor Barbado. La náutica, que es la descocada. La que está descocada y helada. Sí. Es muy bonita también. Es muy bonita, El valor. La historia también está descocada. Bueno, como era propio de los monumentos, ¿no? Desde antes, ¿no? El escudo de España, ahí se ve la mano del león que está quitando la N, los medallones de los reyes. Hombre, es estupendo. Cuando yo era niña decían, hermoso Valladolid, no tengas envidia a nadie, tienes tu gran estación y un hermoso Campo Grande, la estatua del Colón y el Teatro Calderón.
Qué bonito ripio, ¿verdad? Sí, un ripio, pero bueno. Muy acertado. Aquí está el león. Con la letra. A mí la barca me parece pequeña. Sí, es que parece de juguete ahí. Como un patinete que pusieron a Colón. Sí. Bueno, aquí se ve la foto que hemos visto antes. Y este señor, con su bigote, ¿le veis? Es típico de finales del 19, principios del 20. Sí. Con el gorro, el bigote, el pantalón. Todos aprovechaban para subirse enseguida. Estos son distintos. O sea, que los selfies no son de ahora, ¿no? Esta es una agresión que ha tenido hace unos años. Ah, no, espera, que es la siguiente. Es que como veo la siguiente Son tuyas, mira, cuando las pintaron de rojo. No, esta está pirateada de la... Ah, está pirateada. Vamos, pirateada. Están en la red sin nombre y no... Si ahora ya la red... No sé cuántas fotos mías de las de mi abuelo están circulando por ahí a todo el mundo, así que yo en ese sentido no tengo mucha... Bueno, estas son las casas nuevas donde vivían algunos profesores. Y este es el final. Ahí estaba el gas. Sí, ahí estaba antes el gas. Pues muchas gracias. No, yo encantada.